Se lo decíamos ya, la semana pasada se celebró una sesión del Consejo de Salud presidida por el consejero Baltar. Allí se dieron a conocer los proyectos elegidos por los ciudadanos majoreros en el marco de financiación de los presupuestos participativos. Ahondamos ya sobre este asunto con el director del área de salud de la isla, Tomás Pérez. Buenos días. Buenos días. Tomás, cuéntenos, ¿cuáles han sido los proyectos que los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura han elegido? Además han sido, creo, los más participativos, ¿no? La isla más participativa ha sido Fuerteventura. Sí, en ese sentido, felicitar a la población en general, tanto a nivel individual, de individuos como asociaciones sociosanitarias que han aportado su granito de arena a esta iniciativa de la Consejería, que estaba englobada dentro de la iniciativa del compromiso por la mejora de la salud pública de Canarias por parte de la Consejería. Decir que hemos sido la isla más activa en todos los niveles, es decir, de las 85 propuestas que se presentan en el archipiélago, pues somos la isla con más propuestas iniciales, 19. Una vez filtradas por parte técnica de las que son ejecutables materialmente, pues pasábamos a tener solamente 45 iniciativas, de las que nosotros teníamos propietarios de unos 12. Decir que en el plazo de votación también hemos sido la isla ejemplar, en el sentido de que desde las 1.841 personas que votan y emiten un total de 8.106 votos, a Fuerteventura votan 519 personas con un total de 3.500 votos. Decir que teníamos 12 iniciativas a votación y que en el orden de prelación pues nos encontramos en primer lugar pues la mejora de la calidad de la formación en RCP, en reanimación cardiopulmonar, mejoras de cuidados a domicilio a través de la adquisición de camas articuladas que podamos dar a los ciudadanos, espacios sanitarios amables con la infancia, que es para dotarlos de cambiadores y salas de lactancia en las esperas. Pues tenemos un poquito un amplio campo de aplicación en general en todos los ámbitos. Decir que en este último consejo no solamente rendíamos cuenta acerca del periodo de votación, sino que ya se había hecho un trabajo técnico, puesto que muchas de las propuestas pues venían acompañadas de presupuestos y aquellas que no venían acompañadas de presupuestos, el Servicio de Infraestructura de la Consejería pues hizo un estudio técnico en el cual pues orientaba de cuál era el importe que teníamos que designar. Ahí hay que decir que teníamos 186.000 euros para esta iniciativa. ¿Es el global al final de lo que se va a Es el global de lo que vamos nosotros a invertir en esta iniciativa de este año, ¿vale? Este año 2018. 2018, aunque se ejecutará a lo largo del 2019, pero vamos, 2018-2019, porque hay que hacer los procedimientos de compra y la ejecución de las inversiones. Hay que decir que tenemos inversiones tan fuertes como 70.000 euros para la reparación de la fachada del Centro de Salud de Morrojable, que es una reivindicación por parte de la población en el sur. Pues tenemos 35.000 euros para mejoras tanto de señalización como de material en el Centro de Salud de Corralejo. 9.600 euros para el tema de RSP, partidas de ese tipo, 19.500 euros para la compra de camas. En total, hasta sumar 186.000 euros. La verdad que es una partida importante que no estaba prevista. No estaba prevista. Hay que decir que nosotros seguimos apostando por este tipo de iniciativas, hasta el punto de que en los presupuestos, en el borrador de presupuestos de este año de la comunidad, pues se reservan 2,5 millones para continuar con esta. En general, en total. A Fuerteventura le tocaría entonces en proporción. No he hecho los cálculos, pero estamos hablando de unos 210.000 aproximadamente. Un poquito más. Bueno, ¿cuándo vamos a ver que comienzan a ejecutarse estas mejoras? Hay partidas que ya venían acompañadas con presupuestos, ya se está iniciando los trámites de ellos, y hay que decir que con los demás ya se están pidiendo presupuestos y iniciamos lo que es el trámite administrativo que nos permite gastar ese importe, ¿vale? Hay que decir que ahí estamos sujetos a la ley de contratos, evidentemente, aunque sean iniciativas particulares, siempre el gasto público pues siempre va sujeto a la ley de contratos con los plazos que yo conlleva. ¿Más o menos? Vamos para a ver, finales, para principios de año que viene, quizá. Sí, nosotros queremos, por lo menos aquellos que sean a través de contratos menores, que sean importes inferiores a 15.000 euros, sí creemos que es prudencial hablar del primer trimestre del año que viene. Hay otros importes, como puede ser la obra de 70.000 euros de Morrojable, que eso conlleva una publicación de un concurso. Con lo cual se alargan los plazos, sí. Es lo que estamos realmente diciendo. Ha hecho alusión usted también a ese borrador de presupuestos para sanidad. Parece que hay un incremento, un 4,7%. Un poquito más. ¿Un poquito más? Un poquito más. ¿Han conseguido rascar un poquito más? Hay que decir que este año el Gobierno de Canarias ha apostado muy fuerte por la sanidad. Hemos roto el techo
que siempre ha tenido la consejería de los 3.000 millones, superándolo por primera vez, con un crecimiento de un 2,6%, 2,64% a nivel global. En lo que respecta a Fuerteventura, hay que decir que la consejería llevamos una serie de años, estos 2 últimos años, intentando equipararnos con el resto de la isla, aumentar el gasto per cápita en cuanto a sanidad, y en ese sentido el crecimiento del presupuesto destinado a Fuerteventura es superior a ese 2,64% que crece el global del Servicio de Salud. Nos vamos hasta un 4,93%, teniendo en cuenta que la gerencia de servicios sanitarios de aquí de Fuerteventura pues pasa de 84.600.000 aproximadamente a 88.800.000, que es el gasto que en principio, puesto que estamos en fase de borrador y está sujeto a enmiendas y a modificaciones, pues desde el cual partimos. Es destacar este gasto y este mayor incremento con respecto a otras islas. Es un reconocimiento también implícito de que hay un cierto desequilibrio, Tomás. Sí, evidentemente. Es decir, eso siempre ha sido una lucha de aquí de la isla, y la idea de la consejería en su momento fue ir progresivamente compensando esa diferencia hasta hacerla desaparecer. ¿Qué haría falta? ¿Cuántos años haría falta para hacerla desaparecer? A nosotros muchas veces nos comparan con otras islas. Es verdad que siempre históricamente nos comparamos con Fuerteventura y La Palma. Ya por población, ¿no? Quizá. Siempre se ha comparado con La Palma, que tiene un poquito menos de población, pues tenía más presupuesto que nosotros. Ya este año, sumando algunas enmiendas que parece ser que están bien encaminadas, ya estaremos por encima de La Palma. Aunque nos aconsejan muchas veces que no nos comparemos con islas, porque esto es sembrar el insularismo, pero sí es importante saber que la tendencia es al alza, que se está procediendo progresivamente a la compensación de esa diferencia que históricamente hemos tenido, y que todo eso es labor de esta consejería, que desde el primer momento pues ha escuchado esa transmisión de lo que la gente nos comentaba, de que teníamos esa diferencia con respecto a los demás y que tenemos que compensarla y corregirla en el tiempo. ¿Se empieza ahora a compensar con estos nuevos presupuestos, con este borrador? ¿O ya ha habido iniciativas? Ya el año pasado subíamos ligeramente, bastante más que el resto de la comunidad, y este año es bastante sustancial, ten en cuenta que crecemos casi el doble que la media del Servicio Canario de Salud. Es importante también tenerlo en cuenta. Le tengo que preguntar, las obras de ampliación del Hospital General de Fuerteventura, que mire, que le pregunto en todas las entrevistas que hacemos, siempre está eso. Yo entiendo que es difícil tener que sentarse aquí a dar la cara, también lo decían el viernes en esa cena de Navidad de Coalición Canaria, ¿verdad? Pero hay que darla. Hay que darla, hay que explicar a la gente que cuando llegamos no había nada de la obra de ampliación del Hospital de Fuerteventura, es decir, nos encontramos con una obra que se había mandado a liquidar. Por eso muchas veces cuando la gente habla de la siguiente fase del Hospital General de Fuerteventura, no. Oiga, es que en su momento la obra se mandó a liquidar, con lo cual hablar de siguiente fase, ¿no? ¿En qué momento se manda a liquidar? ¿Y qué significa esto? Vamos a ver, nosotros teníamos una obra que crecía por fases, dentro de un proyecto inicial que contemplaba 3 fases para el Hospital General de Fuerteventura. Es verdad que el proyecto así sufrió modificaciones, y cuando terminamos la segunda fase... ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2016, la consejería anterior, pues se plantea la necesidad de seguir creciendo, puesto que el modificado en vigor que había pues recoge lo que en este momento tenemos ejecutado, es decir, no recoge ese módulo nuevo de que hablamos de hospitalización. Evidentemente no recogía el búnker, puesto que no era la consejería favorable al búnker radiológico, tampoco recogía la unidad de salud mental de Media Larga Estancia. Y cuando se termina esa fase, lo que se decide, en vez de hacer un modificado al alza, puesto que parece que la consejería se estimaba que debía crecer en cuanto a número de camas, pero no se hace eso, lo que se hace es mandar a liquidación. Cuando se manda a liquidación... ¿Qué consejería manda a liquidación? La consejería anterior, evidentemente. ¿Estamos hablando? De Jesús Morera. Nosotros, cuando llegamos, que nos encontramos una obra liquidada, por tanto no hay expediente ni modificado posible, ¿vale? Entonces lo que tenemos que iniciar son los trámites para una nueva obra. Y eso es importante decirlo, y los trámites para una nueva obra evidentemente son mucho más complicados que hacer un modificado y darle continuidad a una obra anterior que esté ejecutada. En este sentido, hemos tenido que trabajar en la redacción de un plan funcional, la aprobación del plan funcional, el visto bueno por programas asistenciales, la contratación del proyecto arquitectónico, la contratación de la obra, que es justamente donde estamos ahora en esta fase, ¿vale? Estamos en la fase de que ya hemos hecho la licitación de lo que es la obra para su construcción, y ya tenemos empresa adjudicataria. Tenemos a Pérez Moreno, que en principio se compromete con nosotros a ejecutar la obra en un plazo de 20 meses.
Vale, 20 meses que empiezan, se habla Contados. de 17 de diciembre, vamos a poder Hablamos de 17 de empezar diciembre como un límite máximo. movimiento. Claro, nosotros, porque mucha gente ya nos está lanzando mensajes, ¿no? ¿Han esperado ustedes hasta que empiece la...? No, nosotros estamos trabajando continuamente desde hace un año para que la obra sea una realidad. Los plazos son los que nos fijan la ley, es decir, la ley de contratos lo que fija es, una vez que se conoce el adjudicatario, tiene 15 días para firmar el contrato, 30 días después de la firma del contrato para la firma de la toma de inicio de la obra, que es el acta de replanteo, que es un acto formal de entre la Administración y la constructora. Sumando esos plazos y teniendo en cuenta que se adjudicó el día 2, pues nos vamos al día 17 de diciembre como límite máximo. Límite máximo. O sea, antes del 17 de diciembre hemos tenido que ver, o máximo ese día... Se tiene que firmar el acta de replanteo y, por tanto, se dan por entregados los espacios del Hospital General de Fuerteventura sujetos a obra a la constructora, que tiene que empezar con los vallados, excavación y todas sus labores que conlleve ello. Y decía usted, una vez que se inician... 20 meses para hacer 20 meses para... Un año y 8 meses, son 4 meses por debajo del plazo máximo que se había licitado, quedan 24 meses, y eso nos sitúa aproximadamente en agosto-septiembre del año 2020. Agosto-septiembre del año 2020. Hay que decir también que, si bien es una obra que tiene varios módulos, se podrían entregar parcialmente, es decir, es una prioridad por parte de la Consejería el disponer cuanto antes se pueda de esas cosas, de esos módulos, y de ahí que si hay entregas parciales, evidentemente las aceptaremos. Hay que decir, por ejemplo, que hay partidas ya en el presupuesto, en el borrador de presupuesto de la comunidad, hay partidas ya destinadas a equipamiento de esas partes, de algunas de esas partes de esa obra, previendo precisamente en el que, si la constructora fuera capaz de adelantar esos plazos, que evidentemente no nos quedemos en que no tengamos disponibilidad para comprar el equipamiento. En ese sentido, se ha reservado 400.000 euros para equipamiento básico y 800.000 para equipamiento radioterápico. O sea que, bueno, en principio vamos a empezar cuando iniciemos en condiciones. Máximo ese agosto, septiembre de 2020, pero es probable que se vaya abriendo, digamos, por etapas. Ustedes también hablaban en este consejo de la escuela de pacientes. A mí, discúlpeme, pero me hace mucha gracia el término, ¿no? Es un poco enseñarnos a los pacientes a ser más pacientes, Tomás. Es enseñar a los pacientes a ser más pacientes, no, es enseñar a los pacientes a través de las vivencias de otros pacientes cómo es el día a día de sus enfermedades y cómo tienen que afrontarlo. Creo que es una iniciativa que está muy bien, es decir, se lleva implantando. Quien más adelantado está en este tema en la comunidad andaluza, a la cual hemos ido a ver y cómo estaba implantado, y nos hemos orientado mucho con ellos. Decir que estamos en las primeras fases, ha ido un total de 160 profesionales a formarse. Pero la comunidad andaluza, permíteme, tampoco es un referente en sanidad, por lo menos en listas de espera me parece que encabeza. Muchas veces no tenemos que mezclar gestión de listas de espera con lo que es el trato de pacientes y experiencias y programas paralelos. Es decir, en ese sentido, el hecho de involucrar a los pacientes, que cuenten sus experiencias, que cuenten cómo viven el día a día a otros pacientes que llegan y desembarcan en determinadas patologías, pues creo que es fundamental y que puede ayudar mucho en el día a día de los pacientes, no solo en la parte médica, sino en su día a día con respecto a temas sanitarios y con respecto a su vida. Pero siempre que la experiencia sea positiva, porque si la experiencia no ha sido negativa, porque ha tenido demasiados plazos de espera o ha tenido, pues desafortunadamente, pues una situación como la que se produjo el otro día, no hace tanto, de un paciente con ictus que derivaron, me parece que de un centro privado al centro público, y allí no hubo tiempo para hacer el traslado. Me parece que tardaron 4 horas y ya no se pudo hacer nada. ¿Cómo fue, Tomás? Hay que comentar con respecto a esa situación. En primer lugar, trasladar el pésame a la familia por parte de esta dirección, de la consejería. Con respecto a eso, hay que decir que para el traslado urgente de pacientes de nuestra isla a los hospitales de referencia que tenemos, pues contamos con el Servicio de Urgencias Canario, que se encarga de la gestión de esos traslados, y para ello tiene 2 helicópteros con el cual hacemos traslado a los pacientes. Hay que decir que ese día en cuestión, en lo que se refiere al Servicio de Urgencias Canario, nos contan 2 incidencias. Una primera incidencia, que es un traslado, también se encargan del tema del transporte urgente de una ambulancia. Nos cuenta un traslado de una ambulancia desde una clínica privada al hospital, la llegada del paciente al hospital y la activación del helicóptero.
En el momento de la activación, hay que decir que uno de los helicópteros está inmovilizado en el aeropuerto Tenerife Norte con motivo de causa meteorológica, y el otro helicóptero está realizando un traslado urgente de un paciente desde el Hospital de La Palma al Universitario de Canarias de Tenerife. Una vez que termina con ese traslado, reposta y procede al traslado de ese paciente. Hay que decir que nunca el paciente ha estado descuidado, es decir, que se estaba actuando sobre él, se estaba estabilizando, y que el paciente después se traslada al hospital de referencia, falleciendo a los 2 días. En ese sentido, decir que muchas veces pues, nos encontramos con estas dificultades, pero que intentamos siempre responder en tiempo y forma. Pasa que circunstancialmente pues, se nos dio la circunstancia de que ese segundo helicóptero se encontraba inmovilizado por causas meteorológicas en Tenerife. Una vez que se termine de ejecutar las obras del hospital, ¿ese paciente podía haberse atendido aquí en Fuerteventura o todavía necesitamos seguir derivando? ¿Hasta cuándo vamos a tener que rezar para que haga buen tiempo y no ocurran, por ejemplo, circunstancias como esta? Ayer hablaba con el gerente acerca de pacientes. De los pacientes que atendemos, los que van derivados al hospital de referencia muchas veces son los que tienen que hacerse trombectomías o operaciones especiales, que tienen que acudir a una unidad especializada. Hay que decir que con respecto a esto solamente se hace en el insular, a nivel de la provincia. Es decir, ni siquiera... ¿Pero por tema de infraestructura, de equipo, de plantilla, de especialistas? Efectivamente, por tema de infraestructura, por carga de trabajo. Es decir, también no solamente necesitamos tener un hospital con una serie de unidades cercanas, y aparte de la unidad que lo requiere, también necesitamos especialistas formados, y además necesitamos un volumen de trabajo para que nuestros especialistas sigan manteniendo esa habilidad y ese hacer diario que tienen en sus manos, ¿no? Entonces, la única... Discúlpeme, ¿sería posible tener especialistas formados quizá allí y cuando haya una urgencia que vinieran ellos? Pero estamos hablando de Vamos a ver, pero estamos hablando siempre de casos que se derivan de todos, porque ten en cuenta muchas veces, si esos especialistas en vez de estar en un hospital de referencia estuviesen trasladándose entre islas, se darían circunstancias donde estuviesen en una isla, no estuviesen en otra. Es decir, en general, lo que los tenemos en un hospital de referencia que actúa como de referencia en el caso de las trombectomías para toda la provincia. Todos los pacientes de la Gran Canaria van derivados ahí, es decir, tanto si entran en el Negrín, van también en muchos casos al Chuimi, Lanzarote y nosotros. Hay que decir que son solamente en algunos casos, porque no todas las personas en este caso con ictus, terminan derivados al insular. Depende de cómo vaya el proceso. Hay un protocolo en marcha atender aquí. Exactamente, que lleva una serie de actuaciones previas antes de y que en caso de tener éxito no requieren su evacuación inmediata para allá, ¿vale? Hablábamos de esa escuela de pacientes, ese transmitir la experiencia, que en muchos casos entiendo que puede ser positivo, en otros, bueno, pues es mejor que esos pacientes no participen para no crear, bueno, un malestar en otras personas, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que transmitir primero es la confianza en nuestras instituciones y en nuestras cosas, en nuestros medios. En segundo lugar, que nosotros tenemos un sistema jerarquizado en cuanto a la atención a pacientes. Es decir, nosotros no podemos abarcar todas las especialidades ni todas las cosas que hacemos sobre los pacientes, pero sí tenemos la forma de que todos los pacientes de todas las islas, independientemente de su tamaño, tengan acceso a ellos. ¿Cómo lo hacemos? A través de hospitales de referencia y ir escalando los problemas hacia otros hospitales cuando no tienen solución o cuando la solución es complicada o no se puede abordar en un sitio. Decir que ese sistema se usa a nivel nacional y es un sistema que se tiene a todos los países. Yo entiendo también que la orografía propia del archipiélago dificulta pues el traslado en mucha mayor medida que en otros lugares, por ejemplo, de la península. Esto es evidente, pero también tenemos que hablar de que la confianza se va ganando, y casos como este lo que hacen es precisamente, yo entiendo que quizá pues hay un caso y hay muchos casos más que son favorables y que de alguna forma no salen en los medios de comunicación, y que cuando esto se produce y lógicamente se publicita, pues corre, digamos, como la pólvora y crea ese malestar. Sí, pero muchas veces lo que se transmite es la sensación de que
el paciente queda esperando y no es verdad, es decir, se están haciendo actuaciones, se está estabilizando, se está aplicando el protocolo sobre el paciente. Y eso me parece importante decirlo, es decir, no es que no haya atención directa sobre el paciente, sino que además se sigue actuando a esperas de que venga el helicóptero para su evacuación al hospital de referencia. Es verdad que los tiempos a veces pues no son los que se nos van ligeramente del tiempo, pero también es verdad que la media, que el sistema funciona, en el sentido de que a pesar de la orografía, de nuestras peculiaridades, somos 7 islas separadas por un océano, a pesar de ello hemos conseguido un nivel de cohesión y que nuestro sistema de hospitales de referencia funcione a plena satisfacción, es decir, independientemente de que nos podamos encontrar con ese tipo de casos. Pero insisto, no ha habido en ningún caso dejación de atención sobre el paciente. Lo que ha habido es un ligero retraso precisamente porque el helicóptero estaba haciendo otra evacuación. Pero bueno, no es una dejación de atención, pero eso es, si es a sabiendas, una atención que es deficitaria porque sabe que ese paciente precisa de otra atención. Vamos a seguir avanzando porque creo que es importante también. Ustedes tienen previsto ahora incrementar las plantillas, que es importante en facultativos. Bueno, me parece que de todo, ¿no? Más de 7.000 personas. Sí, hay que decir que, bueno, no es incremento de plantilla, en realidad lo que es un proceso de estabilización de plantilla. Nuestras plantillas crecen continuamente. En ese sentido, decir que nosotros este año, ante la falta de especialistas que todo el mundo hablaba, no hemos tenido limitación de contratación de facultativos. Lo que hemos tenido es dificultad para encontrarlos. Dentro de la iniciativa de compromiso por la mejora de la salud pública de Canarias hay una parte de negociación colectiva con los trabajadores y con los sindicatos en los cuales la consejería se comprometía a darle estabilidad a las plantillas sanitarias y en ese sentido pues se convoca una OPE extraordinaria que recoge todas esas plazas que están en este momento en grado de interinidad y buscando el tema de la mayor estabilidad de nuestros o sea que es dar estabilidad a los que ya están. Recoge, exactamente, es un proceso de estabilización de plantillas, ¿vale? En cuanto a crecimiento, hay que decir que todos los años nosotros experimentamos crecimiento en función de las necesidades que vamos transmitiendo a la consejería. Este año tenemos un total de más de 78 incorporaciones nuevas, es decir, ¿aquí en Fuerteventura? En Fuerteventura. En los últimos 2 años estamos hablando casi de 130 profesionales que se han incorporado. Recoge todas las categorías, es decir, tanto sanitarias como no sanitarias. Eso también sigue evidenciando que ha habido ese desequilibrio del que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Bueno, en realidad es un crecimiento global. Lo que sí recoge, evidentemente, es una apuesta. Una apuesta por mejorar, por hacer una mejor gestión, por tener más medios. Y en ese sentido no podríamos obviar que la parte humana, evidentemente, tiene su parte. Entonces, decir que hemos apostado por esos 2 ámbitos, es decir, por un lado hemos hecho una renovación material, incorporación de mucho equipamiento en el hospital, pero eso ha ido aparejado evidentemente a una mejora en cuanto al nivel de contratación que teníamos y hemos incorporado todos los profesionales que hemos encontrado por ahí, es decir, que especialidades que teníamos deficitarias hasta hace unos meses, como era el tema de radiología, con el tema de los radiólogos, pues ya contamos con 5 radiólogos y un 6º que se incorpora estos días, que está pendiente de pedir traslado, con lo cual completábamos esa plantilla que nos habíamos fijado como objetivo, que era la de disponer ante final de año de 6 radiólogos. Hemos incrementado oftalmólogos, neurólogos, Es verdad que tenemos ciertas dificultades con algunas especialidades. Cardiólogos seguimos pendientes. Tenemos 2 cardiólogos en espera de resolución de un expediente en la delegación de gobierno, puesto que son cardiólogos extranjeros, pero bueno, confiamos en que lo podamos desbloquear y tenerlos antes de final de año y dando respuesta a las necesidades de la población. Ponemos el foco en los especialistas que son necesarios, pero muchos de los colectivos más críticos apuntan a que la deficiencia también se encuentra en lo que es la atención primaria. ¿Cómo se puede apuntalar esto para que mejore la atención primaria y no tengan que los procesos patológicos pues solucionándose en instancias mayores? Sí, vamos a ver. La consejería hace una apuesta muy importante también por la atención primaria, es decir, hay que decir que la atención primaria pues tiene un carácter preventivo sobre la salud, es decir, una gran parte de la labor de atención primaria es un tema preventivo, lo cual nos ayuda mucho a mejorar hábitos y evita evidentemente el posterior proceso de sanación necesario. Nosotros en la parte de primaria
Decir que, por un lado, vamos incorporando profesionales, vamos aumentando el número de horas de atención en nuestros servicios de urgencia. Hemos mejorado el servicio de urgencias de Coralejo, hemos mejorado el servicio de urgencias de Lantrajal, hemos colocado la ambulancia medicalizada en el sur, y todo ello acompañado de crecimientos necesarios en esos edificios para poder acoger a esos nuevos especialistas que se nos incorporan, médicos de atención primaria, enfermeros. En ese sentido, sabes que tenemos en marcha la obra de Coralejo, que es una obra que, junto con el tema del hospital, pues era el eje fundamental de trabajo de este año. Ya está adjudicada, tenemos adjudicatarios, ya han iniciado los trabajos de ampliación, y tenemos como fecha estimada de finalización el mes de mayo de este año que viene, con lo cual podremos tener nuevos espacios que amplíen la comodidad de nuestros pacientes. Ganamos en la parte de urgencias, ganamos consultas para destinarlos a nuestros crecimientos en médicos, y ganamos nuevos servicios como el servicio de rehabilitación y fisioterapia que podremos implantar por fin en el Centro de Salud de Coralejo. 3 nuevas asociaciones majoreras se sumaron al compromiso por la sanidad: la Asociación contra el Cáncer, AMADI y ASOMASAMEN. ¿Qué supone este compromiso? Decir que el compromiso, por primera vez, cuando nos reunimos con asociaciones y les ponemos en marcha la iniciativa de compromiso por la mejora de la sanidad pública de Canarias, pues siempre se nos había reprochado un poco por parte de las asociaciones y los colectivos que pues no iban acompañados de ficha económica. Es decir, que el compromiso va acompañado de ficha económica y de compromisos por tiempo. Eso ha animado un poco a todas las asociaciones a unirse, puesto que mantienen reuniones periódicas, y es una forma bastante ágil de transmitir a la consejería todas las necesidades que las asociaciones detectan en su día a día. Cuando revisábamos el listado de colectivos, veíamos que faltaban algunos, hablamos con ellos, puesto que era un momento... Iba a preguntar también por la que es un poco la plataforma, digamos, a nivel de Fuerteventura más crítica con el tema de la sanidad, que puede ser Salud y Sonrisas. No sé si han hablado con ellos. Sí, yo personalmente he hablado con ellos, les he mandado varios mensajes para si querían acogerse, sumarse, puesto que entendía que además... no todo debe ser ir a transmitir. Hay que buscar los sitios donde transmitir las cosas, y entendíamos que es un ámbito muy bueno. Buscar espacios de encuentro al final, Claro, ¿no? es decir, ¿cuál es muchas veces lo que se busca a través de la denuncia? Pues buscar una reunión, un encuentro, un sitio donde transmitir tus necesidades y que haya receptividad a ellas. Creíamos que este ámbito del compromiso por la mejora de la salud pública de Canarias era el ámbito adecuado, con reuniones frecuentes, donde todo el mundo se reúne, transmite, llega a la consejería, el consejero está ahí, el director de servicio está ahí, directores generales están ahí, y eso es la mejor cadena de transmisión para los problemas que pueda haber. No hemos tenido respuestas, pero sí es verdad que se nos unieron en la última Consejo de Salud, pues teníamos a la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, a ASOMASAMEN y AMADI, que se nos unían a la iniciativa. Exactamente. Monse nos transmitía ese querer estar ahí y ese aportar a todo el funcionamiento del Servicio de Salud. Última cuestión, hospital geriátrico, esto de momento no está... Vamos a ver, yo con el tema del hospital geriátrico, es verdad que tenemos que apostar por la atención geriátrica, es decir, pero también es verdad que la figura de los hospitales geriátricos como entes separados de los hospitales, pues es una cosa que ha dejado de existir en el tiempo y que ha pasado a convertirse en lo que ahora se llaman residencias sociosanitarias. En ese sentido, decir que el Cabildo en este momento está en fase de adjudicación de una residencia que viene a sustituir la residencia de Casillas del Ángel. Según me comentaba la consejera, pues ya está en fase de adjudicación. Creo que hay un pleno en el cual tiene que darse visto bueno, y a partir de ahí se iniciarían las obras de esa nueva residencia, que esperemos que sea realidad en breve. Nos comentaban también desde algunos colectivos, sobre todo los que, bueno, pues AFALF, Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias, que sabe que ustedes andan un poco a caballo entre Lanzarote, allí funcionan, la verdad, que bastante bien. Aquí parece, bueno, que cuesta al colectivo, ¿no?, por tomar las riendas. De momento la presidencia la tiene, está en Lanzarote, y bueno, pues eso hace que las cosas no sean tan ágiles como pudieran ser, ¿no? Ellos reclaman pues centros de día donde puedan estar más horas y atender a las personas, porque están atendiendo también a muchos usuarios y usuarias de Fuerteventura. Sé que hay una apuesta del Cabildo por la creación de centros de día de muchas, desde psiquiatría, centros de día asociados a las residencias sociosanitarias, etcétera, etcétera. Sé que tienen proyectos en marcha. Sé que además les está costando mucho por el tema de la dificultad muchas veces de encontrar suelo
porque creo que esta legislatura el problema no ha estado en el tema económico, sino más bien en el tema de la gestión y cesión de suelo de diferentes entidades locales que tienen que hacerlo previo a la puesta en marcha de esas obras para crear esos centros. En cualquier caso, decir que eso entra en el ámbito de los sociosanitarios, yo no debería estar tampoco hablando de ese tema, puesto que tampoco es competencia mía, pero bueno... Pero si es más a nivel insular, tiene que ser el Cabildo el que tome Cabildo, aquí el cartas en el asunto, efectivamente. ¿No? Decir que nosotros estamos ahí de cualquier manera, estamos ahí colaborando activamente con el Cabildo y con las instituciones y tenemos reuniones donde nos comunicamos eso, pero precisamente por eso muchas veces estoy, porque hablamos continuamente acerca del tema. Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura, un placer hablar con usted. Es una persona que siempre está abierta a atendernos, a responder además a cualquier cuestión, sin trampa ni cartón, y la verdad que le agradecemos su disposición y ojalá se puedan ir encontrando espacios de encuentro con todos los colectivos, se puede ir recuperando también la confianza de los ciudadanos y ciudadanas y se pueda ir mejorando la sanidad, que al final es el objetivo, creo, que todos y todas tenemos. Gracias. Muchas gracias.